Bueno, ok. Bueno, saludos a todos. Gracias por asistir. Y bueno, voy a presentar un poco a Alfredo. Alfredo Estradé es un colega uruguayo que, bueno, ha pasado gran parte de su vida allá en el exterior, digamos. Y bueno, trabaja en física nuclear. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Central de Michigan, en el departamento de física, y trabaja en física nuclear experimental. Y también tiene algunos contactos e intereses que lo vinculan a detectores que pueden ser de utilidad, por ejemplo, para física médica, ¿sí? Bueno, Alfredo estudió en la universidad, en Michigan State University, MSU. Hizo el título de grado, su máster y su PhD. Y bueno, después de algunos postdoc en Edimburgo, en GSI, se incorporó como profesor ahí a la Universidad Central de Michigan. Bueno, su área de trabajo es la física nuclear experimental, y bueno, nos va a contar algo de eso. Estuvimos en contacto con Alfredo hace algunos años, cuando tenía el pelo más corto, en la Escuela de Física Médica y de Física Nuclear, en el Congreso de Física Nuclear que hicimos en el 2000, no me acuerdo si fue 13 o 14, junto con Raúl Donangelo y Oscar Navillat y Carlos Salgado, que lo organizamos aquí. ¿Sí? Esas dos actividades. ¿Sí? Y ahí vino Alfredo, que fue cuando yo lo conocí. Así que nada, Alfredo, si querés agregar, por supuesto, lo que sea. Gracias por estar aquí, por el seminario, y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, tenía el pelo más corto y menos canas en aquella época. Pero sí, gracias por la invitación, es un gusto dar esta charla. Como aludió Gabriel, hice la mayoría de la licenciatura acá en Michigan, y cuando empecé, en verdad en Uruguay, hice unos años de la facultad, pero estuve, más que nada, hice como 2 años en la Facultad de Agronomía, un solo semestre en la Facultad de Ciencias, por lo que todo el lenguaje de la física nuclear lo aprendí más en inglés que en español. Así que disculpen de antemano si se me escapa mucho Spanglish, y si hay algún término que no lo traduje bien, pues, no hay problema de interrumpirme y pedir para aclarar, a ver si se entiende mejor. Creo que una ventaja de dar la charla en español es que puedo comenzar con la versión original de este texto, que bueno, aplica un poco a lo que voy a discutir. Es un fragmento de Borges, del rigor en la ciencia, lo voy a leer ya que estamos. Dice: en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que este dilatado mapa era inútil, y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. En cierta manera, lo que hago yo es cartografía nuclear, de ahí que resuena este texto, y el objetivo de una forma de entender el área de estudiar isótopos inestables es lograr que nuestro mapa nuclear se convierta en un objeto obsoleto, entender todos los detalles y que dejar el mapa coleccionando polvo en una biblioteca de una universidad. Y en verdad el lenguaje y la forma que nos guiamos toma bastante de la geografía.
usamos la carta de los nucleidos como nuestra guía para anotar los datos y lo que descubrimos. Y, por ejemplo, tenemos aquí, bueno, para explicar lo básico de la carta de los nucleidos, que va a aparecer varias veces en la charla, es organiza cada isótopo según el número de neutrones. Cada columna es un número distinto de neutrones, y el número de protones, cada hilera corresponde a un número distinto de protones, un elemento distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de los elementos ricos en neutrones, decimos que están al este de la línea de la estabilidad. Y voy a ilustrar un poco por qué necesitamos seguir estudiando y aumentar detalles acá con el caso de los isótopos de aluminio, que tienen, el aluminio 27 es el isótopo estable, tiene 13 protones, 14 neutrones. El más inestable que se conocen, que se han observado experimentalmente, son aluminio 42 y 43. Lo único que sabemos es que existen. A ver si tengo un pointer. Esta es una gráfica de identificación de partículas que usamos en experimentos con haces de estos isótopos, y cada uno de estos grupos corresponde a un isótopo distinto. Aluminio 42, hay varios puntitos acá, cada uno es un evento distinto. Aluminio 43 observaron un solo núcleo. El tal en este experimento fue capaz para determinar que existe como un sistema con suficiente energía de ligación. Esta combinación de protones y neutrones tiene suficiente energía de ligación y lo podemos llamar un isótopo. Si vamos un poco más hacia la estabilidad, aluminio 39 es el primero en el que hay cierta información más cualitativa. Se conoce la masa y la vida media, hay información directa sobre el decaimiento, pero entonces sí, vemos que no es uniforme la información que existe en los distintos isótopos. El aluminio 38 es el primero que hay información sobre el tamaño. El aluminio 34 alguna información sobre el estado de onda del estado fundamental. Vemos la espectroscopía, por ejemplo. Aluminio 39 es el más exótico, en el que hay alguna información sobre niveles excitados, hay detección de un solo rayo gamma. Si vemos aluminio 26, que tiene interés astrofísico por ciertas cosas, este es un fragmento de todos los niveles que se conocen para aluminio 26. Y hay un montón de publicaciones sobre eso, más de 600 solamente en este isótopo. Entonces, hay una gran diversidad en lo que se conoce de los distintos isótopos, y al irse más lejos de la estabilidad es mucho más escasa lo que conocemos de forma experimental. Y es una motivación para hacer este tipo de experimentos, es rellenar la información que falta lejos de la estabilidad. La elección de los aluminios es un poco caprichosa, no es al azar. La razón es que este artículo en el que descubrieron que existían fue publicado en Nature, una revista prestigiosa, se puede decir. En parte, capaz que no sé si el peso científico es suficiente para Nature, tiene también cierta parte de la técnica de identificar lo que es básicamente una aguja en un pajar. Pero la existencia de estos dos tiene implicaciones a cuál es lo que le llamamos el tripline, en la línea en donde los neutrones caen del núcleo y no forman un sistema ligado. Y el límite de cuáles son los isótopos que existen de cualquier tipo de elemento. Sobre todo la existencia del aluminio 42 implica que probablemente el tripline en los aluminios está bastante más lejos de lo que, por ejemplo, el modelo FRDM predice, que es el negro aquí. Esta es la situación en un isótopo relativamente ligero. Si vamos a todo el paisaje nuclear, vemos que los isótopos más pesados, lo que se sabe es aún mucho menos. El aluminio está por acá abajo. Acá en negro están marcados los isótopos estables, en verde los que han sido observados de alguna manera en el laboratorio, y las líneas a los dos costados son predicciones del límite para el cual existen isótopos, con una incertidumbre creada con distintas variaciones en un modelo de Energy Density Functional
Y la predicción es que hay más o menos 2/3, unos 9.000 isótopos entre el dripline de protones y el de neutrones, de los cuales alrededor de 3.000 solamente se han sido observados, así que queda bastante por hacer, sobre todo en el lado rico en neutrones, y hay mucho interés desde el punto de vista de física nuclear pura, estudiar sistemas que tienen una gran asimetría entre neutrones y protones. En lo que me voy a concentrar yo es más la aplicación de los datos en estos isótopos ricos en neutrones en el proceso de captura rápida de neutrones, que un proceso de nucleosíntesis, entonces, las aplicaciones astrofísicas, que como ven, se espera que este proceso va muy lejos de la estabilidad, donde hay, para muchos casos de los isótopos que están involucrados, no se conoce nada. Antes de saltar a esa parte, el último detalle cartográfico de la charla, explicar un poco mejor, más o menos por qué estoy acá en Central Michigan University. Estamos en el estado de Michigan, la región de los Grandes Lagos. Es un pueblo en el medio de la península baja de Michigan. Más o menos, si ven el mapa, en la zona donde empieza hacia el norte está más boscoso, al sur es la parte más desarrollada, más agrícola. Es una universidad mediana, medio regional. Tenemos 12 profesores en el departamento de física y 4 hacemos física nuclear en una bastante variedad de temas. Y la razón por qué hay un grupo relativamente fuerte es porque estamos cerca de Michigan State University, a 100 kilómetros, donde desde hace varias décadas ha estado uno de los principales laboratorios para producir isótopos inestables en Estados Unidos. Antes era el National Superconducting Cyclotron Lab, estaba basado en ciclotrones, y ahora está en el proceso de metamorfosis se llama Facility for Rare Isotope Beams. Es una reforma en la que cambiaron el acelerador de ciclotrones a un acelerador lineal. Es un proyecto, una reforma suficientemente grande que cambia el nombre del laboratorio. Son $750 millones el total del proyecto. Y cambia también los fondos vienen de una agencia distinta. Pero, bueno, por eso estamos cerca y concentramos bastante en nuestro trabajo de acá, aunque lo que voy a escribir en su mayoría es trabajo que hice unos años atrás, o experimentos que corrimos unos años atrás en un laboratorio similar en Japón. Pero al final de la charla voy a discutir un poco los planes futuros en África. Entonces, hasta el esquema. Voy a empezar por explicar qué es el proceso de captura rápida de neutrones y por qué necesitamos datos nucleares. Después, describir más que nada resultados de mediciones de desintegración beta y de una colaboración que se llama BRICEN, donde medimos neutrones retardados, y después discutir un poco de planes a futuro y cómo... Gabriel creo que mencionó, el año que viene voy a estar en un sabático y estoy planeando pasar la segunda mitad, hacer una estadía visitando su grupo, y hay algunas ideas sobre todo con simulaciones y desarrollo de detectores, en donde hay ciertos intereses comunes en la parte técnica. Sobre todo hay muchas cosas comunes entre los tipos de experimentos que hacemos y aplicaciones a física médica y medicina nuclear. La astrofísica y la síntesis de los elementos químicos. En esta tabla periódica, los distintos elementos están coloreados según el origen. Hidrógeno, helio y un poco de litio vienen de la nucleosíntesis durante el Big Bang. Los que están de colores rojizos son procesos de fusión durante la etapa de equilibrio hidrostático de la evolución de las estrellas. Al llegar a la región del hierro, la barrera de Coulomb hace que las tasas de reacciones no sean lo suficientemente rápidas como para poder mantener el equilibrio hidrostático a través de la fusión. Entonces, todos los elementos, más allá del hierro, en su mayoría son formados por procesos de captura de neutrones, el proceso lento, que en azul, y el rápido en verde. Y esta charla sobre de dónde salen los elementos que aparecen en verde aquí. La
la secuencia de reacciones entre los dos procesos de captura de neutrones es básicamente la misma. Son una secuencia de captura de neutrones y de desintegración beta. En el proceso S la densidad de neutrones en el ambiente es baja, entonces una vez que un elemento estable captura un neutrón, la tasa de captura de neutrones es baja, entonces en el elemento inestable que se va a crear es más probable que decaiga antes que capture un nuevo neutrón. Entonces es una secuencia de captura de neutrones y de decaimiento que sigue a lo largo de la línea de la estabilidad. Aquí en este esquema los isótopos negros representan isótopos estables. En el proceso de captura rápida hay una alta densidad de neutrones, entonces las reacciones de captura de neutrones ocurren muy rápido, están en equilibrio estadístico con la fotodesintegración en la mayoría de los escenarios. Entonces, estos se dan hasta llegar a un elemento que tiene una vida media, un elemento que tiene una tasa de reacción de captura de neutrones o una energía de separación de neutrones relativamente alta, que son los elementos con número mágico de neutrones para capas de neutrones cerradas, y esos en general son los que donde decae y se forma un elemento con un número atómico mayor. Y esta secuencia continúa terminando en este tipo de flujo que se concentra en lo que se llaman los waiting points, hay como un embotellamiento en estos elementos de las capas de neutrones, donde la reacción de captura de neutrones es relativamente baja comparado a los vecinos, y de esta manera el proceso rápido, que es rápido porque demora segundos, por la alta densidad de neutrones, forma también el resto de los elementos pesados. Y aquí está un ejemplo de cómo funcionar. De un modelo que es un modelo de la nucleosíntesis en una fusión un evento de fusión de neutrones. Están en negro los isótopos estables, el color es la abundancia, cuánto de cada uno de los distintos isótopos hay. Comienza con material muy rico en neutrones porque es una fusión de estrellas de neutrones, y cuando ven, empieza la secuencia de captura, y decay produce elementos hasta las regiones del uranio. Una vez que se extinguen los neutrones o que se expande el material y baja la densidad, paran las reacciones de captura de neutrones, y de estos elementos muy inestables, bien lejos de la estabilidad, decaen hacia la línea de beta estabilidad. Le voy a pasar de vuelta la película, y como ven, esto dura, el tiempo está aquí, alrededor de un segundo, hasta que se extingue y empiezan a decaer. Y el resultado final es lo que se muestra en esta gráfica pequeña, es en función de la masa, la abundancia de los distintos isótopos, y hay una distribución muy característica. Están principales estos dos picos en la masa de 130 y este de masa de 190, que corresponden a el número de masa en que los números mágicos de neutrones, o el flujo de captura cruza los números mágicos de neutrones. Cuando, como ven, se acumulan en el número 126 y el número 82 mágico de neutrones, y al decaer hacia la estabilidad forman un exceso de estos isótopos, y es la huella del proceso R en la abundancia química de la galaxia. No es una idea nueva. Este proceso de captura rápida de neutrones en los 50 se propuso por Burbidge, Foiler, Hoyle, pero aún quedan varias preguntas por resolver, y voy a dar ejemplos rápidos de algunas de ellas. Por ejemplo, el sitio, todavía no está claro cuál es el sitio del proceso R. El candidato, sabemos hoy en día que probablemente la fusión de estrellas de neutrones es uno de los sitios, pero pueden haber más. Y pueden haber más de un tipo, que no solo porque sea un sitio distinto, sino que las condiciones son un poco distintas en distintos lugares, y el mecanismo por el que
funciona el proceso puede cambiar un poco de lugar a lugar. Y distintos sitios pueden producir distintos grupos de elementos. También en los últimos años está bastante interés en estudiar no eventos individuales, pero cómo el conjunto del evento del proceso R contribuyen a la evolución química de la galaxia y hasta aún del sistema solar. Estamos intentando reconstruir la historia de qué eventos influyeron en la composición del sistema solar en particular. Y otros temas como usar los elementos más pesados, los actinidos, como cronómetros, como un método para medir la edad de estrellas. Lo que ha sido un gran desarrollo en la última década es la observación de abundancia de elementos en estrellas del halo de la galaxia en particular, estrellas muy pobres en neutrones, que creemos que son estrellas que fueron producidas por material en el cual, o en la generación previa, hubo solamente un evento del proceso R. Es decir, que a diferencia del sistema solar, el sistema solar es una integración de la suma de todos los procesos nucleosintéticos que enriquecieron la nube de polvo que formó el Sol antes de su formación. Pero en estas estrellas muy viejas, la idea es que cada uno de ellos tiene los elementos producidos en un solo evento del proceso R, y esta se muestra para una docena de estrellas más o menos, la abundancia en función del número atómico. Las curvas están desfasadas para poder observar más claramente la distribución, y los puntos son la distribución de cada estrella, y la línea es la abundancia del proceso R derivada del sistema solar como referencia para poder compararlas. Y lo que ven es que es increíblemente constante la distribución que se observa de los elementos pesados. Todas están, el acuerdo con lo que se ve en el sistema solar es fantástico. Que demuestra dos cosas. Una, que cuando ocurre este proceso que produce estos elementos es muy robusto, siempre produce lo mismo. Y la segunda es que es un proceso que tiene que empezar a actuar muy temprano en la historia de la galaxia, que pone ciertos requerimientos en el sitio en el que el proceso R ocurre. Entonces, esto sí, ha ayudado mucho a comparar modelos astrofísicos, este tipo de datos que es relativamente nuevo, sobre todo con el Hubble, muchos datos han logrado salir de ahí. Hay otra observación, que si vemos los elementos medianos, esto es la región de circonio, estroncio, un número atómico 40, hay como están más desparramados comparados al resto. Y hay observaciones aún más precisas en donde la gente ha mirado a cómo la abundancia de estos elementos, aquí tenemos estroncio, itrio, circonio, plata, comparado a europio, que es un elemento pesado, y los mismos comparado a cómo la metalicidad. Lo que no voy a explicar en detalle lo que son estos, lo puedo dejar para las preguntas, lo que tienen estos figuras, pero la conclusión es que estos elementos medianos no están correlacionados en la abundancia con los elementos más pesados. Fueron producidos por un proceso distinto. El proceso que produce los elementos pesados en esta estrella no es el mismo que produjo los elementos medianos en el polvo del que se formó la estrella. Entonces, esto es una indicación muy fuerte de que hay un segundo proceso que produce los elementos medianos, que alguna gente lo llama, puede ser un proceso débil de captura de neutrones, weaker process, o puede ser un proceso distinto. Hay teorías, por ejemplo, procesos inducidos por neutrinos en el viento de una supernova, pero es una indicación clara que hay probablemente más de un proceso R. Y lo mismo también se puede inferir de los que son modelos más sofisticados de los sitios en donde
que son los candidatos para el proceso R. Uno de los más comunes, por mucho tiempo se pensaba que la supernova por colapso del núcleo era el sitio del proceso R. Al colapsar la supernova se emiten muchos neutrinos de la estrella de neutrones, y esto puede cambiar la composición del material que es expulsado como un viento a la salida de la supernova. Y sin embargo, el problema es que cuando se lograron hacer simulaciones suficientemente sofisticadas para que exploten los modelos y se estudió en detalle la composición de estos vientos, en la mayoría de los casos no son lo suficientemente ricos en neutrones. Hay muchos que tienen aún exceso en protones, o si tienen neutrones es más neutrones que protones, es solamente un poco más del 50% de neutrones. Así que no, es difícil lograr una condición en que pueda sintetizar elementos pesados todo hasta el uranio o el torio, por ejemplo. Pero pueden ser un sitio para el Weaker Process. Hay otros modelos en el que sí se logran condiciones muy ricas en neutrones. Por ejemplo, colapsar son supernovas de colapso de estrellas que están rotando muy rápidamente, que terminan formando unos campos magnéticos muy fuertes, por los que como que salen unos jets del material que está direccionado hacia la zona polar, y en eso se logran unas condiciones muy ricas en neutrones que puede producir el arc process muy robustamente, pero son eventos que se supone que son muy raros. Y lo mismo es el fusión de estrellas de neutrones. Aquí está una simulación del proceso en dos estrellas de neutrones fusionándose, y los modelos más detallados demuestran que sí, que son muy rápidas, muy ricos en neutrones estas situaciones. Y no solo eso, sino que además tienen distintas condiciones. Por ejemplo, hay el material que es expulsado, le llaman el Tidal Dynamical Ejecta, que es el material que se expulsa antes de la fusión, que es lo que aquí aparece en los costados, en donde es material muy rico, tiene un 90% de neutrones comparado con protones. Y después hay otro que es el squeeze, el material expulsado una vez que se produjo la fusión, donde la dinámica es distinta, y este es un material no tan rico en neutrones. Así que aún en el mismo sitio, las simulaciones dicen que hay un rango de condiciones de cantidad de neutrones que puede explicar este rango de distintos procesos. Pero la otra interesante, obviamente, de la fusión de estrellas de neutrones es que hay evidencia de que es un sitio del proceso R. En el 2017 hubo una primera observación de una fusión de estrellas de neutrones con ondas gravitacionales por LIGO, y tuvimos la suerte de que a la vez se observaron gamma ray bursts por Fermi de gamma rays, y combinando observaciones de ondas gravitacionales y rayos gamma, se lograron localizar la dirección del evento bastante bien, y después con observaciones de ondas electromagnéticas apareció una kilonova. Entonces tenemos, y la kilonova tenía huellas muy características de un proceso R. Esta es la observación de la kilonova asociada a la fusión de estrellas de neutrones, y esto es unas horas después de que se detectaron las ondas gravitacionales, y ven que es un color azulado, y estos son unos días después y se volvió rojizo, y acá está cómo evoluciona el espectro en función del tiempo, un par de semanas después. Y el color rojizo en particular, bueno, en parte la brillantez del evento se puede explicar por como un evento que cuya energía proviene del decaimiento de los elementos radioactivos producidos durante el proceso R, pero también el rojo es característico de los lantánidos. Tienen la estructura atómica es tal que emiten en ondas en el lado rojo del espectro. Y entonces esta es como la evidencia principal de que en esta kilonova
en esta fusión de 3 neutrones se produjeron elementos pesados por el proceso R. Otro interesante, voy a discutirlo rápidamente, observación de los elementos muy pesados, los actinídeos, que son solamente producidos por el proceso R, no por el proceso lento de captura de neutrones. Acá hay un ejemplo de observación de una línea de absorción de uranio en una estrella. Como ven, es muy difícil. Acá están las líneas de hierro en ambos lados y un modelo, esta línea punteada es el modelo sin uranio en la atmósfera de la estrella, y con un poquito de uranio hace este pequeño hueco aquí. Y hay interés en, por ejemplo, si uno logra observar a la vez uranio y torio, que es aún más difícil, uno puede usar después, deducir del decaimiento radioactivo de uno en el otro, la vida, qué tan vieja es la estrella. Si uno tiene un buen modelo para predecir cuál fue la cantidad original de uranio y torio. Pero el problema es que hay algunas estrellas de esas, y usando los mejores modelos que tenemos para el proceso R, uno concluye que la edad de la estrella es negativa. Le llaman actinide boost star, tienen como una inyección de uranio, tienen demasiado, que seguramente es un problema de que no entendemos bien la síntesis de estos elementos del proceso R. Otro interesante observación es la búsqueda de elementos radioactivos, isótopos radioactivos en la Tierra, por ejemplo, en sedimentos marinos. Hay un grupo que ha encontrado hierro, que es producido en supernovas, y también plutonio 244, que entonces hay especulaciones de, por ejemplo, si una supernova fue lo que extinguió a los dinosaurios y no un meteorito, y estamos tratando de buscar huellas que derivan necesitan tener entender bien cómo es que se producen estos elementos durante el proceso R. ¿Dónde entra la física nuclear? Es aquí. Esta figura muestra 3 modelos de síntesis de elementos pesados durante el proceso R. En negro está la abundancia derivada del sistema solar. Estas son observaciones de elementos. Y después son 3 modelos usando 3 modelos distintos para masas nucleares. HEP, Duflo-Zucker y FRDM, en donde lo que hicieron es trataron de propagar los errores típicos, son alrededor de 500 keV, es el error típico de estos modelos para predecir las masas en los que están medidos. El problema es que también los modelos divergen fuera de la región en donde hay datos experimentales. Y como ven, la incertidumbre es gigantesca, y si tenemos esta incertidumbre nuclear arriba de la incertidumbre del distintos sitios astrofísicos, se vuelve muy difícil hacer conclusiones concretas. Y los colores la banda más angosta, de color más oscuro, es qué pasaría si podemos bajar en la incertidumbre del modelo de masa a 50 kiloelectronvolts, que es algo accesible a experimentos. Una de las tipos de datos que se necesitan son vida medias y las propiedades de desintegración beta, y es lo que voy a concentrar en el resto de la charla. Muy bien. Entonces, pasando a la parte experimental, voy a explicar cómo hacemos para producir estos isótopos muy ricos en neutrones, y el método para medirlos. En particular, estas mediciones de desintegración beta y neutrones retardados. El método para producirlo es fuerza bruta, más o menos, se podemos caracterizar. Usamos haces de iones a unos 100 megaelectronvolt por nucleido. No nos interesa mucho en los detalles de cómo la reacción ocurre, que es distinto, por ejemplo, como en el CUDIM para producir fluoro 18 para imagenología, un tipo de reacción distinta donde los detalles importan. En este caso queremos suficiente energía para que la interacción con el blanco haga que nuestro haz gane suficiente excitación para que después sea capaz de emitir un número aleatorio de protones y neutrones, y terminamos con un haz secundario que tiene cualquier isótopo con menos protones o neutrones que el haz original. Y algo interesante sigue: los blancos son relativamente
finos que esto sigue moviéndose con una velocidad similar que la velocidad inicial, que sirve para más eficientemente recolectar los productos. Este es un ejemplo de un laboratorio en donde se produce eso, es el Radioactive Isotope Beam Factory, fábrica de haces de isótopos radiactivos en Riken, en Japón. Tienen unos ciclotrones acoplados, este es el mayor, es una mole que dicen que es más pesado que la Torre Eiffel. Y voy a hacer como un ejemplo. Aquí con estos ciclotrones aceleran unas, por ejemplo, Krypton 86 a 350 megaelectronvolts per núcleo, y con un blanco de berilio uno puede producir todo esto. Así que aquí está Krypton 86, sería este punto aquí. Voy a dar el ejemplo si queremos producir níquel 78, que está aquí. Pero con la reacción de fragmentación se produce todos estos isótopos con menos protones y neutrones que las inicial. Entonces la segunda parte de esta línea de haces recolecta lo que se produce y también usa como un filtro para separar con dipolos y degradadores de energía. Hacemos distintos cortes que nos permiten purificar el haz hasta llegar a la estación experimental, donde tenés un haz con un 10% más o menos en este caso, para estos cálculos de níquel 78 comparado a lo que era una aguja en un pajar al principio. Lo otro que tiene el separador de fragmentos es que tiene detectores para identificar, pues los identificamos uno a uno los eventos que llegan a la estación experimental. Y un ejemplo para mostrar que esta combinación de haces intensos y un buen separador de fragmento en verdad es muy poderosa. El níquel 78 es el primer experimento del que trabajé cuando estaba en la licenciatura estudiando en Michigan. Intentamos medir la vida media, corrimos como por una semana y vimos unos 10 eventos, más o menos uno por día, de níquel 78. En este ArrayBF fue uno de los primeros experimentos que midieron ya casi 10 años atrás, cuando el rastreador recién estaba comenzando, y lograron ver más o menos 1000 por hora. La cantidad en esta nueva generación de laboratorios es un gran aumento en la intensidad de los haces que producimos de estos isótopos. Los resultados fueron similares, pero la incertidumbre es mucho menor, claramente. Lo que voy a presentar es una colaboración de BRICEN, que es una colaboración de instituciones en América del Norte, Europa y Asia, que juntamos tubos de helio 3 para hacer un detector muy eficiente para medir neutrones. Y queremos medir neutrones porque queremos medir este proceso de emisión de neutrones retardados. En el decaimiento beta, en general, el decaimiento de un isótopo produce al hijo en un estado excitado. El hijo tiene el mismo número de masa, pero un número atómico mayor por 1. Y de ese estado excitado después decae por emisión de gamas al estado fundamental. Lo que puede ocurrir es que el decaimiento beta inicialmente produzca al hijo en un estado excitado que está arriba de su energía de separación de neutrones. En este caso también es probable energéticamente emitir un neutrón de aquí y terminar en un hijo con un número menor de masa por 1. Y esto es lo que se llama beta delayed neutrons. Para el caso de astrofísica, lo interesante es que esto te cambia lo que producís, el elemento que producís al final. Hay otros casos, por ejemplo, cuando uno está operando reactores nucleares, los neutrones en sí son interesantes porque afectan un poco el control del reactor, hay que considerarlo, pero en el caso nuestro lo que nos interesa es saber la probabilidad de producir los distintos hijos por emisión o no emisión de neutrones. Y usamos una técnica que se llama la técnica de correlación de implantes y desintegración. Hay un esquema, viene el haz rápido, hay detectores para identificarlo y después un degradador para frenarlo un poco, como para que se implante, para que se detenga en el detector para medir la desintegración beta. Típicamente los que usamos son más que nada detectores de silicio segmentados, están pixelados en la dirección horizontal y vertical, y al implantarse el detector, el ion radioactivo, tenemos una señal bastante grande de
en el detector. Si esperamos lo suficiente, el isótopo decae. Es más difícil detectar al electrón porque la señal es más chica, pero de esa manera tenemos el tiempo de decaimiento de ese evento. Y correlacionando implantes y decaimientos obtenemos una curva de decaimiento, un espectro de decaimiento, y como el sistema de adquisición de datos funciona independientemente para la identificación y el decaimiento, así que podemos mirar al pasado y ver eventos de desintegración que ocurrieron antes de que paramos el isótopo en el detector, que sirve para evaluar, por ejemplo, fondos y cosas así. Y esto es... Sí. Para detectar estos neutrones retardados, lo que queremos es ser capaz de identificar si se detectó emitió un neutrón a la vez. Entonces, rodeamos el detector para la desintegración beta con detectores de neutrones, y si se emite un neutrón a la vez, lo podemos detectar ahí y tener una señal del neutrón en coincidencia. Y estos son dos espectros que les mostré anteriormente, donde correlacionamos implantes del ion y el decaimiento beta, y otro en el que requerimos que también a la vez haya un neutrón. En principio, simplemente, si evaluamos la integral de estos dos, nos daría la probabilidad de que se emita un neutrón o no, pero como ven no es tan simple, el fondo es distinto, las eficiencias hay que considerar, y aún la curva de decaimiento acá es más rápida, porque en verdad esto no es solamente un paso de la desintegración, sino que tenemos toda la cadena, son isótopos con vidas medias de menos de 100 milisegundos, así que vemos el decaimiento del padre, del hijo y varios de los pasos de la cadena, así que hay que hacer un fit un poco más detallado para sacar los resultados, pero es posible. Y aquí está el detector de Bricken, Beta Delay Ultrasound Bricken. Estos son lo que están instalando, son tubos de contadores proporcionales llenos de helio 3 en una matriz de plástico polietileno. Y usamos esta reacción, captura de un neutrón por helio 3, que te da un protón y un tritón que llevan la energía cinética y producen una señal de ionización en el contador proporcional, y así es como los detectamos. El moderador es porque esta reacción tiene una sección eficaz a bajas energías, tienen que ser neutrones termalizados, así que al emitirse el neutrón rebota en el plástico hasta perder energía en el moderador y ser capturado en uno de los tubos. Y al tener muchos tubos logramos hacer un diseño que fue hecho por un colega de la Universidad Ariel Tarifeño de la Universidad Politécnica de Cataluña, para lograr alta eficiencia y eficiencia chata. No sabemos cuál es el espectro de neutrones emitidos por estos isótopos muy inestables, puede ir hasta 10 megaelectronvolts, así que no queremos que decaiga mucho en ese rango, pero sí. Funciona muy bien el detector. Acá en el centro es donde va el detector para implantar los isótopos, que es AIDA, es el que usamos. En el medio y alrededor está el moderador con los tubos de neutrones. Acá en la electrónica de AIDA, que es un detector pequeño en el medio. Y tuvimos durante 2016 hicimos el commissioning, la instalación y los test primarios, y a partir de ahí, desde 2017, empezamos los primeros experimentos. Corrimos desde Nicol hasta la región del plomo, un poco más allá del plomo. Este último fue un año atrás. La mayoría de la colaboración se unió por Zoom. Y voy a mostrar un par de resultados en esta región de masa 100 y otro en la región del estaño 132. El primero es la región de isótopos con masa alrededor de 100, que es interesante para el proceso débil del Wicard process. Aquí está la región de nuestro experimento. Este es un cálculo con una cantidad de neutrones no muy alta. Ven que el flujo no logra llevar a los elementos más pesados, que son uranio, o alrededor de acá. Este corresponde a esta simulación. Tomamos de este artículo que evalúa distintos parámetros para el viento de una supernova. Esto corresponde a la línea roja, que sintetiza, como ven,
alrededor de masa, hasta masa 120, y es el Wicard Process es aquí. Pero estamos en el correcto lugar en términos de riqueza de neutrones. Y fue la tesis de un estudiante aquí en Central Mission University. Medimos un buen número de nuevas vidas medias de decaimiento y probabilidad de emisión de neutrones retardados. Y bueno, después les puedo explicar si quieren el método, donde vemos en el espectro, en verdad, es la combinación de varios de los pasos de toda la cadena de desintegración. Aquí están los resultados. Hay un montón de datos nuevos, no voy a explicar todos en detalle. Por ejemplo, vimos algunos casos de emisión de 2 neutrones. P2N es la probabilidad de emitir 2 neutrones retardados en un decaimiento. Y le voy a llamar la atención al panel en el medio, que es la probabilidad de emitir un neutrón retardado. Los datos están comparados con dos modelos, dos clases de modelos. Uno es FRBM QRPA y el otro es RHP QRPA. El tipo de modelo similar. Tienen un modelo de masa para la energía del decaimiento y un modelo del quasi-random phase approximation para la estructura de excitación. Distintas implementaciones de los mismos. Lo que sí, hay una versión más vieja que está en la línea sólida y una versión más nueva para los dos modelos, que es la línea punteada. Y la versión nueva lo que incluye es lo que se muestra este diagrama acá: la competencia entre la emisión de neutrones o decaimiento de gamas cuando se termina en un estado excitado arriba de la energía de separación de neutrones. En este caso, los modelos viejos asumían que un cutoff, si el estado en el que termina el beta decaimiento es arriba de la separación de neutrones, siempre se emite un neutrón. Estos modelos más modernos intentan estimar la competición entre la posibilidad de emitir un neutrón o de caer a través de un gamma sin emisión de neutrones. Y más fácil de ver en algunos que en otros, pero en la mayoría de los casos, incluyendo esta HF, el modo Hauser-Feshbach para la competición entre los dos, mejora la predicción notoriamente, y es algo que hemos visto en otros experimentos de Bricken también. Intentamos medir deformación y esto falló. Puedo discutirlo más en detalle después. Nerayan, el estudiante de PhD que trabajó en esto, hizo algunos cálculos astrofísicos después para evaluar el impacto en la síntesis de estos elementos de masa alrededor de 90. Y como ven acá, son dos simulaciones en amarillo con solo datos teóricos y en azul agregando sus nuevos resultados. Y hay, bueno, al revés. En amarillo es con sus nuevos resultados y son más, hay como con el modelo de FRBM hay como un salto entre pares e impares. Números de masa es un poco más smooth, un poco más homogéneo las provisiones que él obtiene, y lo que concluimos es que en este caso lo de la probabilidad de emisión de neutrones retardados es lo que está explicando esta diferencia. Tenemos que extenderlo con a un rango más amplio de procesos astrofísicos o de condiciones astrofísicas para evaluar en más detalle el impacto, que va a ser trabajo para alguien más. Nerayan defendió el mes pasado y tiene un postdoc ahora, en verdad va a ser física médica. Se consiguió un postdoc en un Anderson Cancer Center en Houston, va a trabajar en detectores para imagenología. El segundo experimento que voy a mostrar es uno en la región del estaño 132, es un isótopo doble mágico, tiene 82 neutrones y 50 protones, que es interesante porque estos son los isótopos que forman el pico de masa en 130. Esta región de telurio, xenón, barium son elementos formados básicamente por el proceso R y no el proceso S. Y hasta hace poco había sido muy difícil observar en estrellas pobres de pobre metalicidad o estrellas viejas enriquecidas en neutrones en el halo de la galaxia estos elementos aquí. Pero hay una
primera observación de telurio, y ahora en 2012 han habido un par más, donde tenemos elementos en el pico. Y la idea es que si tenemos datos nucleares suficientemente confiables, podemos usar la formación de este pico para diagnosticar qué tan rico en neutrones es el ambiente donde se produjeron. Por ejemplo, estamos un caso de un ambiente pobre en neutrones, no hay suficientes neutrones para escaparse del embotellamiento en la capa de 82 neutrones y el flujo llega relativamente cerca de la estabilidad. Si al contrario, el flujo es en un ambiente más rico en neutrones, el proceso R se escapa de este bottleneck antes y al decaer después formarían elementos más livianos o movería el pico hacia la zona más liviana. El problema, claro está, que también, aparte de esto, hay que incluir los neutrones retardados, entonces que esto confunden un poco, hace el problema un poco más difícil de entender precisamente. Y por lo cual hicimos un experimento que mide toda esta zona. Fue uno de los primeros experimentos que corrimos en Bricken, alrededor del estaño, y este es los elementos con 82 neutrones. Fue 3 estudiantes hicieron el PhD con estos datos, que repartimos en 3 partes los isótopos. Y voy a explicar brevemente uno de los ejemplos estos de Oscar Hall de la Universidad de Edimburgo, que midió los elementos que están con 82 neutrones, en particular paladio 127 y rodio 128 como waiting point. Y asumiendo, es un cálculo relativamente simple, asumimos que estos son waiting point en el proceso R, estudió con sus nuevos datos de emisión retardada de neutrones cuál es la incertidumbre que obtenemos al final para los productos finales del decaimiento de estos dos. Eso es en blanco, con una barra de incertidumbre dada por datos experimentales, y está comparado a 2 modelos para la probabilidad de emitir neutrones retardados, y como ven, el error sistemático entre los 2 modelos es bastante mayor al error experimental, que demuestra que sí, que se necesitan este tipo de mediciones. Este es el segundo, está por enviarse a ser publicado, es un poco más complicado, pero lo importante para ver es que esta zona roja marca los datos analizados por Fong, y medimos casi todos los que son importantes para evaluar el resultado del decaimiento una vez que se termina el flujo del proceso R en esta zona. Esperamos que debería ayudar mucho en entender un poco mejor la formación de ese pico. Siendo un poco hacia el futuro, voy a explicar bien rápidamente qué se necesita para entender la formación de los actínidos, estos elementos más pesados. En este caso, está en el final del proceso R. El segundo embotellamiento se da con el número de neutrones de 126, y una vez que se escapan, el flujo va hasta la zona bien pesada de la carta de los nucleidos, y aquí hay un mecanismo de fisión que hace frenar al flujo y termina formando los actínidos uranio, torio, plutonio, tal vez al decaer. Lo que se ha demostrado es que la vida media de estos isótopos al salir más allá de 126 neutrones es como fundamental para determinar qué tan rápido se forman. Y lo que pasa es que al final, está en la etapa final del proceso R, donde se está cansando el proceso R, se está terminando los neutrones o se está expandiendo el material y la densidad baja, por lo que es como las vidas medias son más o menos como el repecho que tiene que subir para llegar hasta aquí. En algunos casos también hay fisión y se recicla el material si hay suficientes neutrones y pasan varios ciclos del mismo, pero en sí son 2 cálculos, los detalles lo pueden ver en este paper. El color, las líneas de color o grises son con 2 modelos para la vida media de estos isótopos que además tienen predicciones marcadamente distintas alrededor de ambos lados
esta línea de 126 neutrones, y es lo que queremos medir. El primer experimento que tenemos planeado en EFRIB, que es la reforma del laboratorio acá en Michigan, que la van a inaugurar el 2 de mayo. En un par de semanas viene un político a cortar una cinta e inaugurar el laboratorio, y la segunda semana de mayo están planeando el primer experimento. Y el que nosotros, uno que tenemos aprobado con colegas en Michigan State, es para medir vidas medias, entre también espectroscopía en esta zona alrededor del 126 neutrones. No va a ser el primer año, probablemente ocurra el segundo año, porque es un beam, un AST un poco difícil de hacer, pero podemos llegar a testear importantemente la capacidad de los modelos, la predicción de los modelos de vidas medias en esta zona. Voy a terminar con un par de slides sobre EFRIB y planes a futuro allí. EFRIB este es el laboratorio, un plano general. Antiguamente había un par de ciclotrones aquí que producían el AS para aquí, para un separador de fragmento, y en azul, lo que está en azul es la línea de haces que van a las distintas estaciones experimentales. La reforma, o lo que se agregó, fue un acelerador lineal que puede llegar a más intensidad y más energía también al AS. Tuvieron que reconstruir la zona donde está el blanco porque la cantidad de radiación es mucho mayor, y arreglaron un poco, reorganizaron el separador de fragmentos para poder lidiar con los haces más fuertes, y después esto como una especie de cortapluma con un montón de distintas herramientas experimentales para medir. Acá hay unos ejemplos, un montón de distintas propiedades nucleares según lo que uno necesite. Una nueva área en la que estoy interesado en desarrollar a futuro es la medición de secciones eficaces en reacciones de cinemática inversa. Este es un caso en el que envías, si querés medir sobre todo reacciones de spallation, destrucción de isótopos, por ejemplo con hidrógeno o deuterio, que tiene aplicaciones relacionadas al proceso R, en el transporte de rayos cósmicos. Una vez que el material del proceso R es expulsado por cual sea el evento, tiene que atravesar el medio interestelar hasta que se frena y forma una nueva nube de gas para formar una nueva estrella. Y ahí los grupos que están midiendo rayos cósmicos están llegando a medir la composición de rayos cósmicos en elementos pesados. También hay cierta aplicación a producción de isótopos médicos, que muchos de los datos se necesitan energías similares a las que EFRI puede hacer, pero se hacen con método inverso, donde el blanco es el isótopo en el que querés medir la sección eficaz y no el AS. Y bueno, hay cierto trabajo para hacer en simulaciones y diseñar, y también entender cuáles son los mejores casos y los más interesantes, ya que EFRI es una fábrica de isótopos radioactivos. Hay que tener una buena justificación para hacer un experimento con isótopos estables y evaluar cuál de las líneas existentes puede ser la mejor. Y la otra actividad que hacemos aquí es desarrollo de detectores. En particular, en los últimos años hemos estado concentrándonos en detectores de tiempo de vuelo. Hay un poco demasiadas figuras en esta slide. Tenemos detectores de tiempo de vuelo. Acá hay un ejemplo de uno compacto, acá hay uno más grande. Usamos sintetizadores orgánicos y fotomultiplicadores que los ponemos para identificación de partículas o medición de masas. Son muy rápidos, logramos resolución más abajo de 10 picosegundos, pero tenemos que entender, estamos en una etapa, llegamos a un límite en el que el límite ahora es entender los errores sistemáticos, cómo la medición depende en la amplitud de la señal o cómo depende en la posición. Este es un ejemplo interesante donde en un test, usando solamente el tiempo, pusimos una máscara enfrente y logramos ver solo con tiempo la posición del AS con resolución de menor a 1 milímetro. Que puede traducirse a aplicaciones de PET. Esto es un AS que libera mucho más energía en el detector que un rayo gamma de 500 kiloelectronvolts, pero sí, pero también tenemos
interés en hacer simulaciones de Chan para evaluar estos errores sistemáticos y explorar opciones de usar alguna de las técnicas en detectores de imagenología. Y con eso creo que estoy terminando. De lo que estamos acá en Michigan es un centro para investigar isótopos muy inestables, sobre todo con el EFRIP a partir del mes que viene. Y una de las grandes aplicaciones que está motivando muchos de estos experimentos es la nucleosíntesis a través del proceso de captura rápida de neutrones, y experimentos como los de Bricken, creo, y lo que ha sido en las últimas décadas experimentos en el Radioactive Beam Factor en Japón han demostrado que las técnicas que tenemos son buenas y pueden producir una gran cantidad de datos combinadas con los nuevos ACEs que estos aceleradores están produciendo. Y con eso, gracias por el tiempo. Gracias a los colaboradores. Muy bueno, Alfredo, gracias. ¿Preguntas que tengan? Levanten la mano o hablen directamente. Raúl, adelante. Sí, hola. Muy buena charla. Tenía una duda sobre las simulaciones teóricas. ¿Consideran las sesiones de choque neutrón-núcleo como las obtenidas directamente de los datos, o hacen algún ajuste debido a que el flujo es muy grande? O sea, que el núcleo blanco puede estar excitado debido a la colisión anterior. Para la producción, estos modelos, para las reacciones de fragmentación, ¿fue la pregunta? No, era sobre la captura rápida. La captura rápida. Pero no sé si conoces el modelo de Friedman-Lynch de multifragmentación. Allí suponen que lo que hay es una evaporación, por ejemplo, de neutrones, pero si uno va a ver las tasas, lo que ve es que el segundo neutrón emitido lo hace cuando el anterior está todavía en el rango de las fuerzas nucleares, o sea que no se puede considerar que está en equilibrio, o sea que no vale la teoría. Creo lo que hay, las reacciones de captura de neutrones es tal vez el tema más difícil de conseguir datos, porque las probabilidades de decaimiento beta son relativamente fáciles de ir lejos de la estabilidad. Las técnicas son bastante sensibles y uno necesita 100 implantes para lograr medir una vida media y tal vez 500 para medir estos neutrones retardados. Las masas también. El problema de las capturas de neutrones es que los neutrones son inestables y los elementos que querés medir son inestables también. Entonces no podemos hacer un blanco de neutrones para bombardearlos con elementos inestables, o un blanco de estos elementos que tienen vida media de segundos y bombardearlos con neutrones. Se miden para el proceso S, pero no para el proceso R, entonces dependen mucho en o métodos indirectos o modelos teóricos. Y creo que los modelos teóricos, la mayoría, creo que todos asumen que el blanco está en el estado fundamental. Lo que están mirando, ha empezado algunos grupos en Los Álamos, por ejemplo, a ver últimamente, es qué pasa si estos isótopos tienen isómeros. Hay muchos que tienen isómeros, estados excitados que tienen vidas medias que pueden andar en el rango de microsegundos o similar, o aún más. Y si la captura de neutrones se produce a través de un isómero, entonces el isómero tiene propiedades distintas al estado fundamental, y hay que considerarlo de una manera distinta. Pero no hay tanto... no se conoce la tasa de captura en el estado fundamental con suficiente fidelidad como para
ocuparse tanto en el detalle de si está capturando en estados excitados o no. Okay. Bueno, muchas gracias. No, pero creo que también los cálculos, la gente que ha calculado esto lo que calcula es cuál es la probabilidad por el excitar termalmente, por la temperatura del ambiente, si es suficiente para excitar al núcleo a estos estados excitados más bajos. No sé, creo que no he visto nadie que considere que la excitación sea a través de la captura de neutrón en sí. Es todo un asunto de cuál es el intervalo entre colisiones. Sí. O sea, depende de cuál es el flujo de neutrones. No es... el intervalo entre colisiones es más milisegundos que... No, creo que no llega... no más de microsegundos, diría. El flujo total... Sí. Sería relevante si fueran nanosegundos. Sí, no, es más, es arriba de microsegundos seguro. Bueno. Sí. Bueno, no diría seguro, según mi estimación, es arriba de microsegundos. Vamos a ser sinceros. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alfredo, quizás en la transparencia del experimento de tiempo de vuelo, ¿sí? En PET lo que se mide es tiempo de vuelo de los dos fotones que se producen en la aniquilación del positrón, ¿no? Y acá, ¿qué tipo de vuelo estás mirando y qué energías? En fin, tengo dudas ahí de lo que estás haciendo acá. Sí, la aplicación es bastante distinta porque lo que medimos no son fotones, sino que son iones. Por ejemplo, lo que haríamos sería poner un detector. En un experimento típico tenés un blanco para la reacción en el medio al principio del espectrómetro, en donde producís distintos productos y los identificás con detectores en el blanco o alrededor del blanco y también en el focal plane del espectrómetro. Entonces, lo que haríamos es, por ejemplo, poner un detector de estos más chicos en el blanco, y después este está diseñado en particular para el espectrómetro ese que tiene el focal plane bien grande. Necesitamos un detector bastante más grande. Entonces el típico tiempo de vuelo son cientos de nanosegundos, pero como son iones pesados que van a energía relativamente alta, un tercio de la velocidad de la luz o algo así, podemos poner un sensor, un sintetizador en este caso bastante grueso, para producir un montón de fotones. Creo que las señales que obtenemos, la cantidad de energía que liberan al atravesar son no sé, arriba de 10 megaelectronvoltios probablemente. Así que por lo que producen bastante más fotones, lo que sería un rayo gamma de 500 keV, kiloelectronvoltios, y es más fácil obtener buen tiempo. Después la señal que obtenemos de los fotomultiplicadores es bastante grande y podría decir cómo llegamos a medir tiempo de vuelo abajo de 10 picosegundos. Bien. Entonces ustedes detectan fotones de estados excitados, de núcleos excitados. No, estos son el núcleo atraviesa. El núcleo
son detectores de transmisión, no lo paramos al núcleo, el núcleo pasa a través del detector y excita hay unos compuestos orgánicos en el plástico que después emite luz secundaria, fotones visibles. Sí, todo baja energía. Bien. Sí, y son la luz que generamos en el centellador son el espectro visible o ultravioleta. ¿Y esto ustedes lo usan o lo podrían usar para medir vidas medias, por ejemplo, de núcleos o qué tipo de...? Estos en particular son para identificar el núcleo, para medir estos tipos de espectros. Lo que el eje horizontal es el tiempo de vuelo, básicamente, que el tiempo de vuelo te da la velocidad. Los haces tienen un rango angosto de momento que puede atravesar la línea de haz. Entonces, al restringir o medir, también medimos el momento sobre carga y medir la velocidad con el tiempo de vuelo, podemos separar las distintas masas. Entonces, el eje X es la resolución que obtenés en separar cada uno de estos blobs, es un isótopo distinto. La resolución para separarlo es determinada principalmente por la resolución del tiempo de vuelo. Y por eso ponemos detector en 2 puntos de la línea de haz. Ok, gracias. Pero lo que yo creo que sería más interesado es, hay que aplicar ciertas técnicas para por ejemplo, corregir la dependencia en la amplitud de la señal, lo que se llama el walk. Las señales de estos fotomultiplicadores tienen el tiempo la señal dura nanosegundos. Entonces, de un pulso que crece en un nanosegundo, tenés que de alguna manera obtener el tiempo que el pulso llegó a tu electrónica con una precisión de 100 veces menor. Entonces hay que usar el Constant Fraction Discrimination y técnicas así para lograr una resolución mayor. Y ahí es donde creo que hay el 2PTC es más difícil, creo, porque son pulsos más chicos, pero es un problema interesante. Ok. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, no. Comentar que, como dijo Alfredo, en el primer semestre de 2023, probablemente esté en el instituto ese semestre, y bueno, alguna de estas cosas vamos a ver si nos vinculamos para desarrollarlas, sobre todo cosas que tengan interés en física médica, ¿no? Detectores física médica. Así que ese es un poco el plan, y más allá de que Alfredo es un compatriota que trabaja en el exterior, era también la motivación de este seminario. Bueno, muchas gracias a todos. Y gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Gracias, Alfredo. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.